Muy buenas noches, bienvenidas. En este momento solamente hay chicas a este miércoles Metas, en el que vamos a estar conversando sobre un tema que se vincula mucho con nuestra organización, la importancia de establecer metas. Vamos a conversar, espero que esto sea interactivo, con la finalidad de entender, más allá de lo obvio, por qué es importante establecer metas y hacerlo de una manera intencional, de una manera consciente, en la que podamos realmente aprovechar las herramientas que podemos utilizar para fijar esas metas. La idea de hoy no es hablar de las herramientas que comúnmente se utilizan para definir metas, ni hablar de cómo se logran o cuál es la diferencia entre hacer un plan y la diferencia entre lograrlo, o de definir una meta, establecer un proyecto y cuáles son las cosas que necesitamos para hacerlo. Más bien vamos a hablar de las razones por las cuales hacemos esos planes, hacemos esas estrategias, definimos acciones y todas esas cosas que tienen que ver con cómo alcanzamos esas metas. Aprovecho para darle la bienvenida a las personas que se están incorporando y les comento que espero que esta sesión pueda ser interactiva y que puedan ayudarme a desarrollar todo lo que vamos a conversar a través de su participación, en principio vía chat, si así lo prefieren, por supuesto, y en algún momento si alguien quiere hacer algún comentario, la idea es que sea puntual, breve, debido al modelo que tenemos con metas para que sea corto y se pueda mantener en las publicaciones que estamos haciendo. Entonces aquí la primera pregunta que quiero hacerles para esta parte de tener sus comentarios es que me digan en palabras simples qué significa para ustedes metas. Cuando alguien habla de una meta, de establecer, de alcanzar, de definir, ¿qué palabras le vienen a la mente? Mientras ustedes me escriben algunas palabras por ahí, yo les voy a comentar lo que esta persona me transmite en esta imagen. Si a ustedes se les ocurre también una interpretación de lo que está haciendo esta persona, podemos ser bastante creativos. Fíjense, las primeras palabras que aparecen es la misma de objetivos, definir un objetivo. Y si nosotros nos ponemos desde la perspectiva que podría estar teniendo esta persona, o incluso desde donde estamos, teniendo una perspectiva de la perspectiva de esa persona, vamos a encontrar que quizá él está pensando en hacia dónde quiere ir, quizá está pensando de dónde viene y dónde está en este momento, pensando en eso que están comentando, en los fines para alcanzar lo que quiere, puntos que quiere alcanzar, tener un norte, aunque quizá el norte sea el sur, como dicen en algunos casos, pero entendiendo que utilizamos generalmente esa expresión de tener un norte, de tener un punto, un objetivo, un fin, eso que ustedes están mencionando, independientemente de la posición o la ubicación geográfica desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces sí, la idea es lograr algo y esta persona puede estar pensando en cómo llegar a esa cima que se ve al fondo, o quizá puede estar recordando cómo llegó a ese punto en el que está y qué puede hacer para utilizar la experiencia que tiene en todo ese recorrido para llegar a ese punto y a partir de ahí lograr llegar allá. Pero dentro de todo eso tenemos que tener claro que para poder llegar a esa montaña primero tiene que ver qué hace con ese lago que tiene enfrente, porque no sabemos si ese lago se puede cruzar fácilmente o no, no sabemos qué tan amplio puede ser hacia los lados, no sabemos con qué recursos cuenta, no sabemos si el lago está muy frío, aunque por la forma como está vestido este caballero, pareciera que la temperatura debe estar bastante baja, por lo menos comparado con lo que normalmente tenemos aquí en esta región tropical, aquí en Venezuela. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos empezar a ver, a pensar en cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar a entender la importancia de establecer metas. Y por eso les hago las preguntas. Les voy a pedir que nos pongamos creativos, que hagamos esto interactivo y que piensen primero en palabras que tienen que ver con la letra M, que se asocien con eso, con ese proceso de lograr metas. ¿Qué palabra le viene a la mente aparte, por supuesto, de la palabra metas? Vamos a arrancar con la M para tener algunas respuestas de su parte. Luego iremos con las demás letras, pero vamos a hacerlo rápido. Mira, buenísimo, método.
A ver, ¿qué otras cosas se les ocurren? Entonces, ajá, mejora, excelente. Dayula y Diana, muy bien. Muchísimas gracias. Método. Mira, ya tenemos dos palabras que empiezan con M, ya podemos poner que con las metas podemos tener métodos para mejorar. A ver, si se les ocurre otra, la pueden ir colocando. Ahora con la letra E. Cuando hablamos de metas, de lograr metas, de la importancia de las metas, con la letra E, ¿qué se les ocurre? Vamos a ver. Por aquí yo puedo apoyar con entusiasmo, por ejemplo. A ver, por aquí dice experiencia, genial. A ver, ¿qué otra palabra? Entusiasmo, experiencia. Mm, con la letra E como que está un poco más complejo. Vamos a ver, con la letra T. ¿Qué podría ser la letra T? Trabajo, excelente. Para lograr metas hay que trabajar, muy bien. Ese es un método de mejora que a través del trabajo, vamos a ver, pues ya tenemos un concepto de qué podemos hacer para alcanzar las metas. Transición, excelente, está genial. Vamos a ver, con la letra A, ¿qué podemos tener con la letra A? Ánimo, muy bien. Ánimo, aprendizajes, excelente. Armonía, acciones, cosas bien interesantes. Muy bien. Y con la letra S, ¿qué se les ocurre? La letra S está como un poquito más compleja, ¿no? Aquí en nuestra definición de nuestro equipo metas, nosotros definimos que la palabra metas es un acrónimo para decir que es un modelo exitoso de transformación y ascenso sostenido, entendiendo que la transformación es un cambio intencional y como es en ascenso, se traduce en crecimiento. Entonces muchas veces la S se nos pone complicada, pero puede ser algo como simplicidad, sabiduría, muchísimas gracias, tremenda palabra, puede ser algo como sostenido, en este caso, el sostenimiento entendiéndolo como la perseverancia, como la constancia. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, que traduciendo esas ideas que ustedes están compartiendo, cuando hablamos de metas, lograr las metas significa tener nuestra intención en materializar esa energía o ese entusiasmo que tenemos, transformando acciones de una manera sostenida, de una manera sólida en el tiempo, una manera que nos dé satisfacción. Entonces, es como mi juego de palabras para definir unas metas. El logro de las metas es eso, es materializar, porque materializar lo puedo interpretar como traducir, como convertir, como hacer que algo suceda. Entonces, es materializar la energía que colocamos desde nuestros pensamientos hasta todo lo que hacemos para transformar con acciones, porque las acciones son las que nos permiten lograr las cosas, de manera sostenida, de una manera realmente satisfactoria. Materializamos lo que queremos, sentimos satisfacción y por eso tengo esa definición de metas utilizando también nuestro acrónimo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta pregunta o a esa certeza de que las metas nos llevan a tener esa sensación de satisfacción y de logro, les pregunto aquí de nuevo, ¿para qué planear? ¿Por qué es importante que lo hagamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la necesidad? Y como hablamos con esta charla, ¿cuál es la importancia de fijar metas? ¿Cuál es la idea que podemos generar a partir de esto? Y cuando nos ponemos a reflexionar, el planear necesariamente implica reconocer las metas, implica reconocer qué es lo que queremos lograr. Porque un plan es un instrumento de toma de decisiones que nos ayuda a mantenernos en el rumbo correcto. Y aquí es donde está la clave de la importancia de tener metas claras, definidas y fijadas, porque cuando no la tenemos, nos vamos a encontrar
con una situación en la que cualquier cosa que hagamos nos va a llevar a cualquier parte y muy bien, como dice Diana aquí, tienes que saber para dónde quieres dirigirte para poder llegar. Como se menciona constantemente cuando hablamos de objetivos, de metas, cuando Alicia estaba perdida en el País de las Maravillas, ella estaba tratando de regresar a su casa y se consiguió con el gato este mágico y ella le dijo, ¿hacia dónde tengo que ir? Y el gato le dijo, bueno, ¿a dónde quieres llegar? Y que ella me dijo, no sé, a cualquier parte. Y entonces el gato le dijo, si tomas cualquier camino, te llevará a cualquier parte y podrás llegar a cualquier parte. Pero a veces ese cualquier parte puede ser un sitio al que no quieres llegar. Entonces es fundamental que tengamos claro que la importancia de fijar metas va muy alineada con saber cuál es el objetivo que tenemos y poder encontrar realmente un rumbo correcto. Porque como vamos a ver un poco más adelante, ese rumbo correcto va a estar delimitado, va a estar delineado por esas metas que vamos a ir estableciendo en el camino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros no hacemos esto de manera intencional, nos vamos a encontrar con una situación, una afirmación que aunque parezca dura, es realmente algo que para mí es muy cierto. Dice, cuando estás viviendo, o cambias intencionalmente o te cambian. ¿Qué significa eso? Que la vida va a hacer que tú tengas que cambiar. Cambiamos todos los días porque todos los días, aunque no hagamos conscientemente nada para cambiar, por lo menos nos estamos poniendo cada vez más viejos. Y eso genera cambios desde el punto de vista físico, emocional, espiritual, de todo tipo. Entonces, o te cambia la vida o tú decides crecer. Por eso hacemos una diferencia entre lo que es el cambio accidental y la transformación intencional, que es lo que les comentaba hace rato. Para nosotros, transformación en ascenso, que es lo que significa metas, es parte de un cambio que se hace de manera voluntaria, por lo tanto genera una transformación y como es en ascenso sostenido, es una transformación hacia el crecimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes un plan, no estableces metas para lograr lo que quieres en función a lo que deseas alcanzar? Bueno, cuando haces planes, si acaso los haces para comenzar mañana, pero mañana, todos los días va a haber un mañana. Entonces, ¿qué mañana significa eso? Esperas que las cosas pasen y tú crezcas simplemente porque eso va a ocurrir. Solamente aprendes de los errores cuando los cometes, si acaso te das cuenta de lo que puedes aprender. Dependes de muchas cosas de manera inconsciente, de la buena suerte, de lo que hagan otros, de cómo se encuentra el país, de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, de si hay pandemia, si la quitan, si la ponen, si la vacuna, todas estas cosas. Hablas más de lo que haces, porque como no tienes claro lo que quieres lograr, esa urgencia por lograrlo no realmente te motiva a seguir adelante y por lo tanto también tienes mucho que ver con los malos hábitos. Tratas de hacer las cosas por lo seguro, por lo tanto la capacidad de hacer algo distinto y de ganar está muy limitada y constantemente, dado que todo ocurre afuera y tu responsabilidad es muy limitada, eh, podemos caer en esa situación de sentirnos como víctimas y a partir de ahí desperdiciar el talento que tenemos tratando de pensar que con eso va a ser suficiente para lograr lo que estamos buscando. Ahora, cuando nosotros nos trazamos unas metas, tenemos objetivos y encontramos un propósito, vamos a actuar intencionalmente y decimos, oye, para mañana es tarde, ¿por qué dejar para mañana lo que puedo hacer hoy si hoy puedo arrancar, aunque sea escribiendo el plan que quiero lograr, haciéndome responsable de hacia dónde quiero ir, de ese crecimiento y estando consciente de que yo puedo aprender de los errores que cometo, pero también puedo aprender de los errores que estoy evitando, aprender de los errores que cometen otros y procurar hacer las cosas cada vez de mejor forma. Y entonces por eso, como estaba comentando hace rato, creo que fue Tayulá, la parte de saber que si yo quiero crecer, tengo que trabajar duro, tengo que tener perseverancia, que voy a construir unos hábitos que me apoyen en ese proceso de alcanzar los objetivos, voy a mantenerme de manera perseverante, como decimos con la parte de metas en ascenso sostenido, y eso es algo que inevitablemente me va a llevar a tomar riesgos, a salir de una zona de comodidad que puede ser negativa en función a lo que yo quiero alcanzar. ¿Sí? Porque para una futura sesión de esta de miércoles metas, voy a tomarme la oportunidad de hablar de la diferencia entre la zona de comodidad incómoda y la zona de comodidad creativa, que es un concepto que a mí me parece que es importante porque hay
zonas de comodidad que ayudan a la persona realmente a desarrollarse porque ya encontró su propósito, está haciendo lo que quiere, puede crecer dentro de esa misma zona de comodidad, lo que no significa que se encuentre paralizada o que se encuentre en una zona de conformismo, como puede ocurrir en esa zona de comodidad que generalmente se define en algunos casos. Entonces, al final, todo esto, cuando hablamos de un crecimiento intencional enfocado en esas metas, se basa en el carácter que tenemos, entendiendo el carácter no como el humor o la capacidad de socializar de una manera cordial con otras personas, sino la firmeza, la integridad, esa coherencia personal entre nuestros valores y nuestras acciones con lo que queremos y nuestros principios y todo lo que nosotros pensamos. Y al final, una persona que está en esta condición nunca deja de aprender, aunque termine la escuela, alcance los objetivos, alcance las metas, porque sabe que su propósito va mucho más allá de ese día a día. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto de definir metas, tenemos que entender y tener muy presente que el cambio es inevitable, el cambio es constante, lo único que no cambia es que todo cambia todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio, si nosotros transformamos esa expresión sabiendo que todo cambia, es inevitable, lo que queremos buscar como personas para nosotros realmente trascender y alcanzar algo que sea valioso para nosotros y para las personas que nos acompañan, tiene que ver con enfocarnos en crecer de manera intencional, como lo veníamos conversando en la lámina anterior, y eso significa hacer. Y el verdadero crecimiento se logra cuando tú haces lo que quieres hacer para hacer lo que quieres hacer. Entonces la clave está en la acción, está en el hecho, está en el verbo, como dice la canción de Arjona, respetando por supuesto las creencias de cada uno. Jesús es verbo, no sustantivo. La idea de lograr y de vivir una filosofía, de tener la intención de trascender, de crecer, de desarrollarnos y de contribuir con el crecimiento de otras personas y de nuestra sociedad, tiene que ver con lo que hacemos más que con lo que pensamos hacer. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar cuando una persona está realmente conectada consigo mismo y se da la oportunidad de pensar en lo que quiere, tiene que inevitablemente pensar en cómo va a llegar allá, qué necesita, cuáles son las herramientas que tiene disponibles, cuáles son los recursos que le hacen falta, cuál es el camino que va a seleccionar y cómo va a hacer para lograr ese propósito que quiere cumplir, entendiendo que el propósito es algo que prácticamente es invariable, que es algo que nos motiva, que nos impulsa, que nos apoya en el proceso de conectarnos con esa energía positiva, con esa intención de lograr los objetivos que nos estamos trazando. Y cada objetivo nos aproxima más y nos mantiene en esa dirección del propósito que tenemos. En algunos casos, por ejemplo, cuando estamos en organizaciones sin fines de lucro, cuando trabajamos con ONGs, muchas veces ese sentido de trascendencia se multiplica porque sabemos que tenemos la oportunidad de apoyar a personas que tienen recursos limitados y que son personas que tienen recursos menores a los que nosotros podemos dar para aportar. ¿Okay? Sin embargo, muchas veces ese espíritu de ir más allá, de ayudar, se nubla por lo que realmente se está haciendo con el día a día comparado con lo que realmente se quiere hacer, sin ánimos de criticar ni de comentar qué acción puede ser positiva o qué acción puede ser mejor que otra. Ocurre muchas veces que hay organizaciones que se dedican, por ejemplo, a llevarle comida a personas en situaciones de riesgo, en hacer acciones de ese tipo. Y eso, aunque apoya y ayuda a la persona a sentirse mejor, no lo está ayudando realmente a resolver el problema. Con este famoso proverbio que dice que si quieres ayudar a alguien, no le des el pez, enséñalo a pescar. Y eso es muy valioso, es muy importante. Y por supuesto, si la persona no come antes y no sabe, no tiene el pez para comer, obviamente esa persona va a morir y no va a poder aprender nunca a pescar. Pero el mensaje aquí es entender que muchas veces por la actividad cotidiana, por el día a día, perdemos de vista el propósito que podemos tener y eso perjudica el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, la idea con este mensaje es entender que las metas nos pueden ayudar a realmente identificar si lo que estamos haciendo, aunque sea positivo, realmente nos está llevando
a cumplir con el propósito que queremos tener. Entonces, la clave dentro de todo esto es muchas veces también preguntarle a las ONG que son muy exitosas y que tienen un posicionamiento, si ya después de tener ese éxito estructural, organizacional que tienen, con la capacidad de obtener recursos prácticamente ante cualquier organización, ante cualquier empresa, incluso ante gobiernos que quieran apoyarlo, si las personas que están encargadas de esa organización todavía están conectadas con el hecho de, por ejemplo, apoyar a las personas que están enfrentando una enfermedad crónica. Muchas veces, si realmente se consiguiera la cura para esa enfermedad, esa organización dejaría de ser necesaria y podría perderse en el camino de, bueno, realmente nos interesa, nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar sin recursos, el protagonismo social que tenemos va a desaparecer y esas cosas pueden pasar. Son situaciones de dilemas éticos muy importantes. Pero, de nuevo, entendiendo que la buena fe de esas personas es la que priva cuando desarrollan estas organizaciones, mantener las metas claras con un propósito realmente firme nos va a ayudar a realmente encontrar la respuesta para saber a dónde voy, a dónde quiero y qué es lo que necesito para lograrlo. Ahora bien, todo esto se conecta con identificar qué es lo que nos inspira. Y traigo aquí dos propuestas, una muy conocida, que es la pirámide de las jerarquías y necesidades de Maslow, que se hace referencia a ella prácticamente en todas partes y en cualquier carrera, porque habla de que empezamos satisfaciendo nuestras necesidades básicas fisiológicas, luego empezamos a ver las necesidades de nuestra seguridad física, luego vamos creciendo para tener necesidades sociales, las necesidades de afiliación, dentro de esa afiliación el reconocimiento y el aprecio por las personas con las que estamos, y finalmente la satisfacción personal que se alcanza con la autorrealización. Con las ventajas y desventajas que puede tener esta clasificación, es generalmente aceptada porque efectivamente lo hace de una manera muy sencilla para poder entenderlo. Ahora, por otro lado, algo un poco más reciente tiene que ver con lo que significan las necesidades humanas que plantea Tony Robbins, que se basan más en la parte quizá emocional que en todo lo que estaba comentando Maslow al principio, y pienso, por eso las traigo juntas, que contribuyen muchísimo a entender que esas tres partes finales de la pirámide de Maslow, de lo que es la parte social, el reconocimiento, la realización, la autorrealización, tienen que ver con cómo la persona se conecta a nivel del amor, del sentimiento con las personas que lo rodean, de saber que la certeza es importante para las personas, porque si no hay tranquilidad con respecto al futuro, se genera mucha incomodidad. Sin embargo, también es importante tener un sentido de incertidumbre en el que la variedad hace que se estimule la emoción, en el que salir de la rutina, salir de las actividades cotidianas, eh, puede generar entusiasmo, puede animar a las personas, como ustedes lo estaban comentando. Y todo eso tiene que ver con encontrar un significado, de saber qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos que reconozcan en esa pirámide de Maslow. Y eso me va a procurar a mí entender qué es lo que tengo que hacer para lograr la autorrealización. Entonces, busco generar ese crecimiento a través de la expansión de mis capacidades, de desarrollo de sabiduría, de obtener la experiencia que necesito para crecer. Y eso es lo que me va a permitir a mí realmente satisfacer el sentido de servicio, de ayudar a otros, que es el elemento más importante de la trascendencia en cuanto a lo que una persona hace para impactar por lo menos a las personas que son importantes para él, por lo menos a las personas de su familia, y eso es lo que hace que tener un proceso de planificación con identificación de objetivos, con identificación de metas, tener todo eso nos permite realmente diseñar un plan para cumplir no solamente con las necesidades humanas desde el punto de vista básico que nos presenta Maslow, sino también con las necesidades humanas que tienen que ver con el proceso de sentir realmente el valor que tengo como ser humano. Entonces todo esto se conecta con las preguntas esenciales
que tiene el ser humano desde que empieza a tener uso de razón. ¿Dónde estoy? Hoy en el siglo XXI, con todo esto que está ocurriendo desde el punto de vista personal, profesional, familiarmente o desde cualquier ámbito que se quiera evaluar, ¿de dónde vengo? ¿Con quién? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es mi experiencia? Si estoy aquí, ¿por qué estoy? ¿Y qué me trajo hasta aquí donde estoy? Y quizá la más importante, que es la que tiene que ver con lo que hemos hablado de las metas, ¿para dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Con quién? ¿A dónde los llevo? ¿Qué necesito? Y todo esto, si nos ponemos en las fotos que les mostré antes del chico o de la chica, está muy conectado. Estoy aquí, ¿ok? ¿De dónde vengo? ¿Qué traigo conmigo? ¿Cuál es la experiencia que he acumulado para llegar aquí? Y con eso que tengo, ¿a dónde quiero ir? ¿Quiero subir la montaña realmente? ¿O prefiero ir hacia otro lado porque me gustaría más una playa, me gustaría más un bosque, me gustaría más otra cosa? ¿Y qué pasa si llego al final de la montaña y no es lo que estaba buscando? Todos ese tipo de preguntas tienen mucho que ver con la definición de metas, porque nos permite identificar si realmente lo que estamos haciendo nos lleva por el camino correcto y si ese camino que escogimos está eh, alineado con lo que a nosotros nos hace sentir bien. Entonces, me atrevo a dejarles aquí planteada esta pregunta. ¿Qué te responderías a ti mismo sobre las cuestiones que están planteadas aquí? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Qué traes? ¿Y qué vas a hacer con eso para ir hacia dónde vas? Primero, por supuesto, sabiendo hacia dónde quieres ir. Porque si hay algo que es importante y es una de las leyes del crecimiento que tenemos la oportunidad de compartir cuando hablamos de este tipo de temas, que tiene que ver con la ley de la escalera. Y sí, efectivamente, podemos pensar que la ley de la escalera tiene que ver con que hay que ir paso a paso, hay que ir subiendo los escalones de manera adecuada, hay que tener la precaución, la planificación, la energía, y todo eso aplica en la primera parte de la ley. Pero la segunda es que antes de subir la escalera, lo ideal es que sepas cuál escalera vas a subir, porque no existe nada más desmotivador que una vez que llegues al final de la escalera, te des cuenta que no era la escalera que tú querías y la escalera que quieres subir realmente está un par de metros a un costado. Entonces es súper importante tener eso presente, incluso cuando estamos trabajando los que tenemos el honor, el privilegio de tener hijos, que conocemos personas jóvenes que estamos apoyando, estar seguros de que lo que le estamos promoviendo que hagan está alineado con lo que ellos realmente quieren y no que están tratando de cumplir con un objetivo impuesto por una expectativa familiar, por una relación fraternal con alguien o por algún otro tipo de compromiso que se pueda generar. Ahora, cuando vamos a definir metas, y esto es lo que ya nos empieza a concretar sobre qué es lo que significa definir metas y por qué es tan importante, las tres preguntas fundamentales que tenemos que responder es, primero, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cómo puedo yo realmente sentirme bien si logro eso que estoy buscando? Sí, esto es verdaderamente fundamental, porque cuando encontramos ese propósito, cuando lo conectamos con nuestro día a día, cada una de las acciones que tomemos nos va a llevar hacia allá, independientemente de que en algún momento no entendamos por qué. Yo les puedo hablar desde el punto de vista personal, desde mi experiencia. Yo soy militar de carrera, ya ustedes ya lo saben, y cuando estaba en la academia militar, pues mi único objetivo, mi único propósito estaba basado en la vocación de servicio y la intención inequívoca de que estaba dispuesto a servir a mi país, eh, como dice el juramento, hasta perder la vida si fuese necesario. Y parte de eso, parte de eso no, eso definitivamente formó mi carácter y formó mi capacidad profesional para hacer muchas cosas. Pero en el camino simplemente me di cuenta que ese propósito que yo tenía no estaba alineado con lo que yo estaba viviendo en esa organización. Y en algún momento me di cuenta que hacerlo con las metas que tenía, hacerlo con los valores que yo estaba viviendo en ese momento, me iba a hacer sentir mal y me iba a hacer sentir fuera del lugar, como ya me sentía de hecho, y que yo no podía continuar en esa organización. Por eso, 6 años después de haberme graduado,
decidí retirarme del ejército y ahí cambió para mí la vida completamente, porque la carrera militar más que una carrera es una forma de vida y no es que uno puede, como hace uno en cualquier otra carrera, generalmente la mayoría, para no decir todas, uno sale de una empresa y se va para otra, o puedes montar una empresa propia o alguna actividad relacionada a la carrera que estudiaste. ¿Ok? Yo sé que hay muchos casos de personas que salen de una carrera para dedicarse a otra cosa completamente distinta, pero estoy hablando de que básicamente la opción existe. Ok, en mi caso, yo por supuesto no podría formar un ejército paralelo, o no podía pretender tener las mismas actividades o funciones en una empresa, a menos que fuese un cargo de seguridad, que no es lo que yo quería hacer, para tener el mismo tipo de actividades que hacía y ni siquiera parecidas a las que ya aprendí a hacer cuando era oficial. Entonces, cuando el propósito está claro, cuando sé lo que quiero hacer y sé lo que puedo hacer, yo puedo identificar que independientemente de dónde esté y de las cosas que esté haciendo, yo puedo trabajar en función de ese propósito, porque el propósito no tiene que ver necesariamente con lo que hago, sino que tiene que ver con lo que soy. ¿Ok? Y es algo que a mí me gusta también compartir muchísimo, que es que una persona no es lo que hace, pero sí hace las cosas como es. No sé si queda claro, si después quieren que les aclare eso, pues me mandan un mensaje por el chat y se los explico con un poquito más de amplitud, pero efectivamente es así. Entonces, una vez que está identificado ese propósito y ese sueño, es cuando yo empiezo en esa parte de definir las metas, porque el propósito no es la meta es algo más cercano, más tangible, más identificable, que yo puedo ir acumulando y puedo tener varias metas simultáneamente para yo poder alcanzar un objetivo y que ese objetivo me permita acumular una serie de éxitos que me hagan sentir que estoy cumpliendo el propósito. ¿Ok? Entonces viene la pregunta importante, ¿qué necesito para lograrlo? Y es donde viene la parte de definir las metas, porque una meta puede ser no solamente alcanzar algo desde el punto de vista del resultado, sino que yo puedo, por ejemplo, trazarme la meta de encontrar personas que me apoyen. Puedo trazarme la meta de conseguir el respaldo de una empresa para que pueda apoyar la actividad que estoy haciendo. Puedo necesitar, por ejemplo, recursos tecnológicos. Entonces, la meta es definir cuál es el sistema operativo que voy a utilizar, cuál es el sistema administrativo que voy a utilizar. Entonces, son metas que son muy puntuales y que construyendo ese mapa, construyendo ese plan, es que yo puedo definitivamente alcanzar ese propósito. Entonces, la definición de metas en este caso me permite generalmente, es el primer factor, es organizar. Entonces, entender eso, la formulación de un plan con base en las metas que hacen falta para poder lograr el objetivo, tiene que ver con organización. Y esa organización está muy definida con esta parte final. Como les decía, el objetivo, o el objetivo no, el propósito se alcanza por quién soy y no por lo que hago, porque yo puedo ser mejor cada vez y puedo hacer las cosas mejor cada vez solamente por quién soy y no simplemente por recursos tecnológicos, por recursos financieros, incluso por recursos humanos que me estén acompañando. Si yo quiero tener la capacidad real de alcanzar un propósito, lo que tengo es que ser cada vez una mejor persona y la pregunta es, ¿en quién quieres convertirte para alcanzar ese propósito? Y dentro de ese proceso están las metas de cuáles son las cosas que tienes que aprender, qué cosas tienes que estudiar, qué cosas tienes que hacer, qué cosas tienes que dejar de hacer, cuáles son los hábitos que te funcionan, que son favorables para lo que quieres alcanzar y cuáles son los que no, con qué personas tienes que asociarte, con qué personas tienes que vincularte para poder alcanzar ese objetivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente, cuando decides el camino que vas a tomar, cuando ya tienes un plan, cuando ya tienes metas establecidas, puedes anticipar lo que vas a alcanzar, lo que vas a necesitar para alcanzar el objetivo y elevar las probabilidades de éxito. Porque el hecho de tener el mapa, de tener todas las condiciones, de tener todos los recursos, de tener todas las capacidades, no significa que vamos a tener éxito. ¿Okay? Entendiendo éxito como el logro pleno de los objetivos planteados, tal cual se escribieron en el plan. ¿Okay? Para nosotros en Metas también la definición de éxito tiene más que ver con la persona, con el ser
y con lo que hace, entendiendo el éxito como la satisfacción de haber hecho todo lo posible con la mayor convicción y con la certeza de haber dado todo para lograr un objetivo, independientemente de si ese objetivo o los resultados, perdón, alcanzados son favorables o no en función al objetivo que se había trazado. Entonces, éxito tiene más que ver con una sensación de satisfacción, como lo hablábamos al comienzo, personal, de lograr materializar esa energía y transformarla con acciones simples en una experiencia satisfactoria independientemente del resultado que se haya obtenido. Entonces, entendiendo todo esto, la idea de fijar las metas nos permite organizarnos, nos permite anticiparnos también a las cosas que podemos necesitar y efectivamente definir también una línea de tiempo con la cual podemos saber cuáles son las acciones que necesitaremos realizar antes, durante y después de cada una de las metas. Entonces, para poder hacer ese plan, nosotros necesitamos tener metas claras, tenemos que saber qué es lo que queremos alcanzar y entender el mapa, recordando siempre que el mapa es una percepción, es una interpretación de la realidad. El mapa no es el terreno, nosotros podemos ver un mapa de Caracas y realmente podemos guiarnos, pero no quiere decir que vamos a llegar al destino solamente con ver el mapa. Tenemos que caminar y tenemos que encontrarnos los huecos que nos salen en el mapa, tenemos que encontrarnos a los policías en las alcabalas y todas esas cosas que están ahí, igual en cualquier ciudad. ¿Okay? Entonces pongo Caracas, por supuesto, porque es la ciudad donde estoy en este momento. Entonces, al entender el mapa, nosotros tenemos mayor probabilidad de establecer un plan adecuado y eso nos va a permitir, primero, definir cuál es el camino, cuál es la ruta que queremos realizar, no solamente una principal, sino también alguna alterna, porque muchas veces pasa que hay una reparación, que hay una calle trancada. Aquí en Caracas, pues a veces pasa que hay muchas escúchame, muchas protestas, muchas actividades que pueden perturbar el libre tránsito por la ruta que queremos tomar y podemos trazar rutas alternativas. Y para eso lo que tenemos que tener claro es la dirección en la cual queremos ir y a la cual queremos llegar, los límites sobre los cuales podemos trabajar para no salirnos y utilizar una ruta que nos lleve a un destino que no queremos lograr o que nos lleve más tiempo de que queremos alcanzar, los puntos de control, que son esencialmente las metas que vamos a ir alcanzando en cada una de las acciones que tomemos, y algo que normalmente no se utiliza, pero me lo traje de la planificación de operaciones militares, que son las líneas de fase. ¿Por qué hablo de esto? Las líneas de fases son esos momentos en los cuales nosotros podemos eh, sincronizar los puntos de control que nosotros estamos alcanzando, es decir, las metas que vamos alcanzando en el proceso, con otros puntos de control que no necesariamente dependen de nosotros, pero que si no se cumplen van a hacer que el objetivo que queremos alcanzar fracase. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el fin de semana queremos hacer hallacas y nosotros somos los responsables de comprar la harina y de preparar el guiso. Chévere, pero si el hermano, el tío o alguien más tiene la responsabilidad de comprar las hojas de hallaca y la otra persona tiene la responsabilidad de comprar el pabilo, si esas personas no cumplen con esas metas, entonces no vamos a poder cumplir con el objetivo de hacer las hallacas el sábado. ¿Qué significa eso? Que en esa línea de fase yo la puedo establecer en tantas líneas como yo quiera para yo saber que esos objetivos que estoy alcanzando, que esas metas que yo me tracé las voy alcanzando, van acompañadas de las metas que hace falta que otras personas también alcancen, de manera que entre todos podamos alcanzar el objetivo. Entonces es fundamental entender que la definición de metas no es un trabajo individual, sino que es un trabajo que va enmarcado en un propósito final, en un objetivo común que se comparte con otras personas. Entonces ese es otro elemento clave de la importancia de definir las metas. Ya hemos hablado de que nos permite entender mejor nuestro objetivo, que nos permite organizarnos, que nos permite anticiparnos de las cosas que pueden salir bien, de las cosas que pueden salir mal, planificar el tiempo y además de eso, coordinar nuestras acciones con las personas con las que queremos alcanzar ese objetivo. Entonces, con estos 5 puntos, creo que queda
en evidencia la importancia que tiene la definición de metas para poder alcanzar cualquier objetivo, para poder lograr trascender, para poder alcanzar nuestro propósito, con la certeza de que cada una de las cosas que vamos haciendo las podemos ir midiendo, podemos ir evaluando si los resultados que estamos alcanzando son los adecuados y si esos resultados que estamos alcanzando, aunque sean los que estábamos aspirando, que sean desde nuestro punto de vista favorables, una vez que los obtenemos, podemos realmente definir si a partir de ese resultado seguimos en el camino que queremos y o tenemos que hacer algún ajuste, que generalmente ocurre de esa forma, porque ningún plan se logra o se ejecuta de la manera 100% establecida. Siempre, siempre, siempre para cualquier plan hay que hacer algún tipo de ajuste, lo que no significa que eso sea negativo, todo lo contrario, es parte de la naturaleza, es parte de la vida. Y como le estaba comentando yo a mi hija ayer, que tuvimos algunas cosas diferentes en nuestra rutina cotidiana, que la vida es bella, lo que no significa que sea fácil. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, por supuesto, más que a la orden, más que bienvenido. Por aquí lo que puedo decirles también es que a nadie se le enseña lo que no quiere aprender, pero muchos no aprenden lo que quieren porque no tienen el apoyo adecuado. Nuestra razón de ser, nuestro propósito, efectivamente, en el equipo Metas, es compartir con cada uno de ustedes lo que para nosotros tiene valor, lo que para nosotros ha generado aprendizaje, las cosas que nosotros confiamos en que funcionan porque las hemos utilizado, las hemos vivido, hemos cometido errores no utilizándolas, incluso errores utilizándolas y aprendiendo a utilizarlas mejor. Y por eso la intención de que en cada uno de estos miércoles metas podamos compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, por supuesto recibir de ustedes los comentarios que puedan hacer para nosotros también aprender. Y la idea es, por supuesto, continuar creciendo juntos. Muchísimas gracias por también acompañarnos en esta jornada y bueno, por supuesto la invitación para que sigan acompañándonos cada miércoles y en la medida de lo posible, pues nos gustaría que invitaran a otras personas para que se unan a estas actividades y enriquecer nuestro proceso de aprendizaje. Por lo pronto, quiero comentarles que tenemos ya para el año 2021 nuestra certificación internacional en coaching neurolingüístico, una actividad que va a arrancar el 5 de abril y durante 12 semanas hasta el 24 de junio va a estar llena de muchísimo aprendizaje que va más allá de aprender y desarrollar las competencias para hacer coaching con la metodología de la neurolingüística, que es realmente la más poderosa que existe para generar cambios y promover el crecimiento personal para el logro de los objetivos que se están buscando, sino que también es una herramienta que potencia cualquier actividad profesional, personal, social que se realice, porque lo que desarrolla es una capacidad extraordinaria para generar una comunicación inteligente, para generar una comunicación efectiva y que esa comunicación se traduzca en resultados tanto personales como de equipo, organizacionales y en cualquier ámbito en el que se utilice la comunicación, es decir, todos, para que se logren los objetivos. Adicionalmente, todavía no tenemos fecha, pero vamos a estar realizando, Dios mediante, en el primer trimestre, un programa de negociación en el cual estamos incluyendo temas que tienen que ver con las habilidades del negociador más que con la estrategia de negociación, que es lo que generalmente se ve en los programas de negociación. Vamos a hablar desde el punto de vista de los procesos, de las emociones, de cómo las conversaciones en una negociación pueden ser difíciles desde el punto de vista personal, más allá del profesional y los retos que eso representa para la persona, cómo manejar la parte de la inteligencia emocional en esos procesos y cómo ejercer un rol de liderazgo en esas negociaciones que pueden tener un desenlace muy crítico para alguna de las partes. También vamos a tener el programa de liderazgo, uno que acabamos de cerrar la primera edición hace una semana y los comentarios son extraordinarios porque es un programa en el que se aprenden los principios y herramientas de liderazgo con base en las herramientas de coaching neurolingüístico, utilizando cada semana para una práctica, para un plan, para un proyecto y realmente utilizando las herramientas que se comparten con cada una de las personas para que ese desarrollo de liderazgo sea desde el punto de vista de los valores y de la acción y no solamente del conocimiento
y de la parte teórica. Y finalmente, para el año que viene también, al final, la certificación en coaching organizacional, que también ha tenido una repercusión extraordinaria en la comunidad de coaching. Esto es una especialización que estará abierta para que podamos encontrarnos, los que obtengan la certificación en coaching neurolingüístico, por supuesto, y aquellos coaches que quieran también acompañarnos en esta oportunidad. ¿Sí? Entonces, bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta y les pregunto si les quedó claro esta frase que dije sobre que una persona no es lo que hace, pero sí hace lo que es realmente. Así es como se expresa de manera más cotidiana. ¿Tienen esa idea clara? Eh, Parece que sí. Creo que se cumplió el objetivo. Ah, yo quiero ver a los participantes. ¿Cómo hago? Aquí está. Más o menos. Ajá, bueno, la idea era que si no entendieran, me preguntaran. Sí se entiende, pero sería estupendo cualquier información adicional. Gracias, gracias. Bueno, la próxima vez, como ya son visitantes frecuentes de este miércoles metas, pues les pediré que lo pregunten directo sin esperar que las invite a cuestionarlo. Esa frase a mí me gusta mucho porque hay muchas personas que tienen trabajos que no necesariamente son muy bien vistos, no muy bien vistos no por lo que porque sean buenos o malos trabajos, sino que son trabajos que a la gente no le gustaría hacer. Por ejemplo, la gente que recoge la basura, la gente que tiene que limpiar las cloacas. Por lo menos a mí no me gustaría hacer un trabajo de contabilidad metido en una oficina llevando números, con todo el respeto, por supuesto, a la gente que sí le gusta, los contadores, los administradores que trabajan en ese tipo de cosas. Pero hay trabajos que hay gente que no le gustaría hacer. Por ejemplo, a las personas que no le gustan volar, no le gustaría ser piloto. A las personas que le tienen miedo a la altura, no le gustaría ser instructor de paracaidismo, por ejemplo, que es algo que a mí sí me encantaría hacer. Pero, sin embargo, las personas, aunque hagan eso, y muchas veces las personas asocien, lamentablemente, por esa primera impresión, asocian a la persona con lo que hace. Una persona hace las cosas porque necesita un trabajo, una persona hace las cosas porque le gustan, una persona hace las cosas por cualquiera que sea la razón. ¿Ok? Entonces, por eso es que una persona eh, no es lo que hace. ¿Ok? Una persona simplemente es una persona que tiene un trabajo, una persona es alguien que, por ejemplo, puede tener hijos, pero eso no lo hace un papá. Obviamente, tiene un papá y una mamá y eso no lo hace ser un buen hijo. Puede ser un hijo genéticamente, pero no necesariamente tiene esa vocación de ser un hijo como debería ser, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de esas cosas, una persona sí hace las cosas como es, porque una persona puede trabajar como barrendero, como mesonero, como vigilante en algún edificio, y esa persona, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su entrega, a su pasión, de acuerdo a su energía, de acuerdo a la claridad que tiene de lo que quiere lograr y cómo quiere trascender, porque no hay trabajo pequeño, una persona que está, por ejemplo, de vigilante en un espacio puede salvarle la vida a alguien. La persona que se encarga de limpiar las oficinas para que al día siguiente todo esté impecable y la visita del cliente corporativo que llega pueda materializarse en darle una buena impresión, no, hace que si esa persona realmente tiene los valores elevados y los valores apropiados, independientemente de lo que sea un trabajo cotidiano, un trabajo que se pueda ver como sencillo, si lo hace bien y lo hace con cariño, ese trabajo se va a evidenciar. Entonces, esa persona sí hace las cosas como es. Una buena persona, una persona con valores, sea lo que sea que esté haciendo, va a hacer las cosas bien, con ese mismo carácter, con esa misma integridad. Pero si la persona no tiene eso, aunque tenga el mejor trabajo del mundo, con la mejor remuneración, con las mayores comodidades, su trabajo va a ser como es esa persona. No sé si les queda clara la explicación de que una persona no es lo que hace, pero sí hace lo que es.
Ajá. Como que sí hizo clic la cosa ahora. Buenísimo. Bueno, me despido, ajá, clarísimo. Chévere. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por nuestras redes sociales, @equipometas. Mi nombre es Noel Martínez, creo que no lo dije al comienzo, hoy no nos pudo acompañar Ale, pero está súper comprometida, súper pendiente de cómo nos fue la reunión. Espero que en esta ocasión haya podido estar a la altura de sus expectativas, que pueda haber, como quien dice por ahí, llenado los zapatos de Ale de la mejor forma, que les haya gustado la información, que les sea útil, por supuesto, y como siempre digo, utilicen lo que les sirva, lo que no les sirva, compártanlo, deséchenlo, hagan cualquier otra cosa, pero si sirve, chévere, y si no sirve, ya saben que hay algo por ahí que no sirve, pero que también hay otras personas, para otras personas sí puede funcionar. Ok, muchísimas gracias, bienvenidas a conectarse de nuevo al próximo miércoles Metas la semana que viene, ya estaremos anunciando cuál es el tema. Y si quieren información sobre la certificación o cualquiera de los programas que vamos a estar haciendo, por supuesto que a la orden. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y nos vemos, Dios mediante, el miércoles que viene. ¿Ok? Que tengan feliz noche.